Bienvenidos al lado oscuro. Hola a todos y a todas, bienvenidos al lado oscuro un lunes más a mi canal de YouTube, un canal donde hablamos de libros, y hoy vamos a relacionar ese hablar de libros como hacemos todos los lunes con el hecho de escuchar podcast, porque bueno, sabéis que es un formato pues nuevo, ¿no? De escuchar lo que viene siendo el formato de radio. Y bueno, pues hay muchos tipos de podcast y a mí me interesan los que hablan de libros y literatura. Así que me imagino que algunos de ellos los conoceréis porque son bastante famosos, pero me parecía importante traerlos aquí al canal por si alguien no los conoce, que los descubra, porque lo bueno que tiene de escuchar este tipo de podcast es que en mi caso aprendo bastante y bueno, pues salgo con muchas recomendaciones que hacen las personas que llevan a cabo el podcast y que a mí me apetece leer, y algunas de ellas ya he leído y voy descubriendo nuevos autores y autoras, nuevos libros que me gustan mucho, y bueno, pues ya sabéis que es meterse un poco en un bucle que no tiene fin. Pero aquí vengo a contaros pues es un poco las lecturas que he hecho a raíz de escuchar estos podcasts y algunas de ellas que quiero hacer precisamente por la misma razón. Así que sin entretenerme mucho más, comenzamos. Voy a hablar de 3 podcasts y lo voy a hacer en orden de descubrimiento, en el momento en el que yo los descubrí. Entonces no tiene nada que ver en el momento en el que empezaron a emitirse, ni por gustos, ni nada, sino según los fui descubriendo. De los 2 primeros que voy a hablar estoy al día de los capítulos porque, bueno, he de decir que soy una persona bastante obsesiva y cuando descubro un podcast que me gusta, comienzo a leerlos desde el principio ya hasta el final. El tercero lo he descubierto hace muy poco y todavía no me he puesto al día con los capítulos emitidos. Como os digo, empecé desde el principio, pero este todavía está inacabado. Me suelen durar bastante porque es verdad que los escucho mucho, pero solamente me limito a escucharlos cuando voy montada en el coche, principalmente para ir y venir de trabajar. Luego en casa soy incapaz de tener un podcast puesto y para poder escucharlo, bien cuando estoy sin hacer nada y simplemente por el placer de escucharlo, o cuando a lo mejor estoy limpiando, que hay mucha gente que aprovecha para ponérselo, u otras actividades. Simplemente me limito a escucharlo en el coche y claro, los episodios pues me duran bastante porque este año, por ejemplo, que estoy trabajando cerca de casa, pues los trayectos, aunque voy todos los días y vengo del trabajo, los trayectos son cortos. Aclarado esto, quiero empezar a hablaros del podcast de Javier Peña, Grandes Infelices, que ya muchos de vosotros y de vosotras lo conoceréis. Y bueno, pues este escritor lleva este podcast que está dentro de Blackie Books y se dedica a desgranarnos la vida de un autor o una autora que fue bastante complicada en su momento. Gracias a este podcast he descubierto autores y autoras con una vida y una obra fascinante, y la primera autora que leí después de haber escuchado al podcast fue el Manual para Mujeres de la Limpieza de Lucía Berlín, que es un conjunto de relatos que están muy bien escritos y bueno, pues me gustó bastante, y la vida de ella pues también me pareció muy interesante. Si no la habéis leído os lo recomiendo, pero pues eso, son relatos, no es novela. Y yo me la fui leyendo de poquito en poquito porque si veis es bastante extensa para ser relatos, pero están muy bien escritos y bueno, pues en ellos hay mucha violencia, habla sobre la posición de la mujer en la sociedad, etcétera. O sea que son temas de los que a mí me gusta leer y la verdad es que disfruté mucho esta lectura y desde aquí la recomiendo. El libro por excelencia, que además me ha gustado más, ¿no?, a raíz de escuchar estos podcasts de Javier Peña, fue el de Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Que me lo leí hace ya, pues este último otoño, no el anterior, y es un libro que pasó a ser de mis favoritos automáticamente. Lo leí en una edición bastante chunga con respecto a la traducción y me gustaría, no sé si aprovechar esta feria del libro para comprármelo, pero me gustaría tenerlo porque, como os digo, es uno de mis libros favoritos. A raíz de escuchar este podcast también hay un pasaje donde habla también en relación con Harper Lee de Truman Capote y me gustaría leer A Sangre Fría.
y un poco por asociación de ideas, también me gustaría leer en algún momento El adversario de Carrer. Sí que es verdad que a Carrer y a Capote todavía no los he leído y no hay capítulos sobre ellos en el podcast de Javier Peña, pero era un poco lo que os quería decir, ¿no? Que al final empiezas a escuchar, hay recomendaciones y un autor o un libro os lleva a otros autores y a otros libros, por eso me gusta tanto. Pero en esta ocasión, en relación de estos tres, el único que he leído ha sido Harper Lee, el de Matar a un ruiseñor, que bueno, que al final es una historia que me gusta mucho por la temática que trata y al final también otro de los recursos que tiene esta novela es que el narrador es una niña pequeña, que ya sabéis que a mí me gusta mucho cuando la historia nos la cuenta un niño o una niña pequeña por la inocencia con la que transmite las cosas de un mundo que es muchísimo más complejo de lo que se expone en apariencia. Esta novela iría dividida en dos partes y bueno, ya donde más enjundia tiene y ya se desenvuelve y se resuelve todo es la segunda mitad, que gira todo en torno a un juicio. Me imagino que será un libro que ya muchos de vosotros y vosotras habréis leído porque es muy conocido, pero no quiero entrar en más detalles, pues si hay alguien que no lo ha leído, pues que aproveche a leerlo porque seguro que le va a gustar. Y justo de Matar a un ruiseñor tengo reseña en el blog por si os interesa pasar a leerla. Otra autora que me ha gustado mucho fue Elena Garro con sus Recuerdos del porvenir. Primero leí el podcast, igual que me pasó con Harper Lee, y ya quería leer la novela. Además tuve la suerte que Laura de Girasola propuso como lectura conjunta lectura conjunta no, para el club de lectura del mes de enero y la leímos. Y después de haberme leído el libro volví a escuchar el podcast porque bueno, me parece una autora con una vida de película, con muchísimos problemas, etcétera, pero que bueno, pues al final es interesante ver cómo se fueron desarrollando las cosas y la novela, pues dicen de ella que fue la precursora del realismo mágico. Me gusta mucho la literatura latinoamericana, ya lo sabéis, y este libro es una maravilla, cómo está escrito, lo que cuenta, los personajes, el final, es que lo tiene todo y bueno, pues la verdad es que si no lo habéis leído, leedlo porque os va a gustar porque es una historia muy compleja donde intervienen muchos personajes, las relaciones entre ellos van variando, aquí el pueblo tiene mucho peso y yo diría que es otro personaje más y la verdad es que nos gustó a todas, no todos los personajes nos gustaron, pero sí que los principales van llevando la trama muy bien, se van viendo las diferencias entre los propios autóctonos del pueblo, los forasteros, los hombres, las mujeres y bueno, pues fue una novela muy entretenida y de verdad que desde aquí la recomiendo porque merece la pena leer. Otro autor de los que habla Javier Peña en su podcast es de Salman Rushdie. Yo leí Cuchillo porque, si no recuerdo mal, fue la lectura de Girasol, del Club de Lectura, de junio del año pasado. Y después de leer este ensayo, escuché el capítulo del podcast que está referido a este autor y la verdad es que me gustó el libro, me gustó el podcast y tengo pendiente, que todavía no lo he leído, pero tengo pendiente el leer esos versos satánicos que tanta polémica suscitó cuando se publicaron hace ya bastantes años. Y bueno, ¿qué decir de Cuchillo? Pues es un ensayo en el que él narra un poco cómo sufrió ese ataque a manos de un terrorista que lo apuñaló en una conferencia y cómo ha sido toda su recuperación y lo complicado que fue todo porque en todo momento se temió por su vida porque recibió heridas importantes, de hecho, bueno, perdió un ojo y ahora va con un parche y demás, pero lo bueno de esto es que a él no le ha echado para atrás, él ha seguido ahí y para mí es una forma de reivindicar todo lo que le sucedió y la verdad es que es bastante interesante de leer. Otro de los libros que he leído, en parte gracias a escuchar el podcast de Javier Peña, ha sido La campana de cristal de Silvia Plath. Y digo en parte porque el episodio en el que narra la vida de Silvia Plath me pareció interesantísimo, pero también unido a este hecho, llegué a La campana de cristal por haber leído Amapolas en octubre de Laura Riñón Sirera. Leo La campana de cristal y tras haber leído La campana de cristal,
me compré Cometa Rojo, que es una biografía de la autora, de Sylvia Plath, y como veis todavía me queda bastante porque bueno, es bastante exhaustiva en datos, la letra es pequeña, hay mucha información y avanzo despacio. Durante este mes he conseguido leerme un capítulo y medio más y bueno, creo que la parte que más me va a gustar es cuando ella va a conocer ya a su futuro marido, que es Ted Hughes, y todavía no hemos llegado a ese momento. Estamos todo en la pre, en sus estudios, en cómo empieza a escribir, cómo empieza a ganar concursos de literatura y bueno, pues hay veces que en ocasiones me está gustando, pero se me hace un poquito lento y tedioso, por eso voy muy despacio. Pero conocí a Sylvia Plath gracias a este episodio y desde aquí os la recomiendo porque igual que de este libro no os puedo hablar todavía, de este sí, y es una relectura que tengo pendiente, nada más que lo he leído una vez pero me gustó mucho y además parece ser que está basado en ciertas cosas que vivió la autora a las que todavía yo no he llegado aquí, que me imagino que cuando llegue pues la reconoceré al haberla leído. Y nada, me pareció muy interesante, yo no había leído nada de ella, es verdad que se la conoce por su poesía, que dicen que también es bastante difícil, pero como os digo, fue una novela que me gustó, que se lee muy bien, está bien escrita y me pareció interesante y entretenida. Y ya por último, hablar del capítulo en el que se habla de Karen Blixen, que es la autora de Memorias de África. Me gustó muchísimo y fue lo que me produjo curiosidad para leer la novela. Lo que pasa que la empecé el verano pasado y entre unas cosas y otras no la he terminado. Me gustaría terminarla este año, pero ya se verá. ¿Por qué no la he terminado? Bueno, pues porque la trama va, desde mi punto de vista, en lo que llevo leído, va muy lenta y a mí me gusta que haya un poco más de movimiento, pero sí que es verdad que me está gustando lo que llevo, aunque llevo poquito, y me gustaría terminarlo este año si es posible. Ya os contaré. El segundo podcast que descubro en relación con donde se habla de literatura y de libros, ya lo conoceréis muchos y muchas de vosotras, que es El Café de Mendel, que lo llevan a cabo Jan Arimán, que es el editor de Trotalibros, y José Carlos Rodrigo, que es escritor. Lo descubrí, bueno, pues un poco porque ya se empezaba a hablar de ellos en redes, en la librería cuando iba ya había compañeras del club de lectura que lo escuchaban y demás, y bueno, pues me animé y fue un no parar desde el primer capítulo hasta el último. En este también estoy al día y bueno, pues este podcast lo leí prácticamente entero el año pasado yendo a trabajar y además me cundía un poco más porque como estaba un poco más lejos de casa, pues me daba tiempo a escuchar más a la ida y a la vuelta. Tanto, bueno, en el caso del podcast de Javier Peñas no tanto porque es un autor y toda su obra haya escrito mucho o haya escrito poco, pero es mucho más fácil buscar sus libros si es que te quieres leer y mientras, bueno, pues en este caso que yo voy conduciendo y no puedo anotar, luego puedo buscarlo en internet, que es muchísimo más asequible. ¿Cuál es el problema y a la vez una ventaja del Café de Mendel? Que hace muchísimas recomendaciones. Yo mientras lo escucho no puedo apuntar porque, como os digo, que voy conduciendo, pero otras veces lo agradezco porque es que si no, si ya mi lista de pendientes es interminable, pues ahora sería interminable plus 2.0 o 7.0, ya no lo sé. Y bueno, pues he ido cogiendo algunas cosillas y algunos libros que me he leído a raíz de escuchar a ellos dos y la verdad es que todas me han gustado. No sabía muy bien por dónde empezar, así que os voy a ir contando un poco de manera aleatoria. Un clásico que yo tenía muy pendiente y que me he leído este mes de diciembre ha sido Cien años de soledad, es el libro favorito de Jan y la verdad es que, bueno, hablan muy bien de él, es un clásico, no me extraña, sé que tengo pendientísimo una reseña, hablaros de este libro, de la serie, de lo que me pareció, etcétera, pero bueno, lo tenía desde hace mucho tiempo y lo iba como posponiendo el momento que nunca me venía bien y diciembre fue su momento. A raíz de escuchar además varios capítulos del podcast donde uno tras otro hacían incidencia en esta novela. Pues desde aquí lo único que puedo hacer es recomendaros a Gabriel García Márquez en su totalidad, aunque es verdad que yo no me he leído todo y poquito a poco quiero ir leyéndome la obra de este autor, pero Cien años de soledad es que, bueno, pues es que es verdad todo lo que dicen de esta obra, es que es maravillosa.
Por otro lado, y gracias a ellos, también entre otras cosas, porque bueno, ya sabéis que no hay solamente una dirección, ¿no? Sí que al final confluyen varios factores, pero un factor de mucho peso ha sido el café de Mendel para introducirme en el mundo de Cartarescu. La otra vertiente importante es Laura de Girasol y toda su vehemencia y énfasis sobre la obra de este autor rumano. Y bueno, pues al final entre unas cosas y otras me he metido con Cartarescu y es un autor que a día de hoy me gusta. Es verdad que he leído poquito. Ellos en el café recomiendan empezar por Nostalgia, que es un libro de relatos, y yo como pues voy un poco a lo mío, empecé por Teodoros, que es una novela de aventuras que desde aquí recomiendo porque es verdad que es una lectura exigente, pero se entiende muy bien y es muy llevadera. Y bueno, pues luego ya me animé con este libro, que es el que ellos hablan bastante, sobre todo por el primer relato, que es el relato del ruletista. Y yo pensaba leerme estos relatos de manera más pausada, porque son relatos, son cuentos, pero son bastante amplios. Me lo leí del tirón porque es que me cautivó desde el primer momento y bueno, pues ellos hablan principalmente del relato del ruletista, que es el primero y es uno de los más breves, pero a mí me fascinó Ren, es el que más me gustó de todos y parece ser que es el que también de alguna manera ilustra muy bien lo que es el mundo de Cartarescu. Y nada, quiero seguir leyendo Cartarescu, gracias a ellos y a Laura de Girasol me he metido en esta secta y espero que, creo que ya lo he comentado por aquí varias veces, espero leer Solenoide este verano una vez que haya acabado la oposición y ya esté de vacaciones y más tranquila. Y bueno, pues desde aquí también recomendarlo. Insisto, ellos dicen de empezar por aquí porque es más el mundo de Cartarescu. Teodoro se sale un poco de lo que es ese mundo central del autor, pero yo habiendo empezado por Teodoros y luego habiendo leído esto, también sería una muy buena manera de enfrentarte a este autor rumano, haciéndolo como lo he hecho yo. Y nada, pues desde aquí recomendadísimo. Otra autora que quería leer tras haber escuchado El café de Mendel era Fernanda Melchor y su temporada de huracanes. Tengo el libro en físico, no os lo enseño porque, como digo siempre, es una autora que me gusta mucho, pero en la librería está ubicada fatal y siempre me queda mal el coger sus libros, ¿no? Y bueno, leí temporada de huracanes. Me gustó muchísimo y eso también ha hecho que me quiera leer todo lo que ella tiene publicado hasta la fecha. Sabéis que me he leído recientemente Paradise y bueno, me quedarían otros dos libros de la autora que en algún momento leeré porque me gusta mucho, la recomendaron con mucho énfasis y entusiasmo, tanto en este caso Jan como José Carlos, así que me animé de lleno. Y fue una de las mejores lecturas del año pasado y desde aquí pues recomendárosla porque es que no defrauda. Otra novela que he leído ha sido la de Los chicos, que está publicada en la editorial de Jan y me animó a leerla. Escuchar a José Carlos hablar de esta novela porque también se la había leído, así que se la compré a Jan, que veis que está firmada por él en la feria del año pasado, forma parte de una trilogía, está el segundo volumen también ya publicado, que es Persecución, y no sé si será uno de los libros que compré en la caseta donde está Trotalibros, pero vamos, sí que me gustaría y si no, bueno, pues cualquier otro también sería una buena opción, porque la verdad es que no todos los títulos de la editorial me llaman la atención, pero sí los que me he leído me han gustado, así que este me gustó mucho y dicen que el de Persecución todavía está mucho mejor, así que posiblemente sea una opción esta feria del libro. También, gracias a los dos, me leí Las muertas de Jorge Ibargüengoitia, que ha sido también una de las mejores lecturas de 2024. Y bueno, pues haberlo leído también me ha llevado un poco a querer profundizar más sobre el autor, que me gustó mucho, que es un autor mexicano, y me he comprado como autorregalo de cumple este año esta novela Dos crímenes, que como veis también es finita. Y bueno, pues está esperando su turno, no sé ya si me esperaré al verano o de aquí al verano ya la habré leído, pero es lo que tiene, ¿no? Que te hablan de un autor o de una autora, empiezas a leer algo de él o ella y luego tú ya quieres seguir avanzando más, ¿no? Sobre esta obra de este autor o de esta autora, que es lo que me ha pasado con él. Las muertas, recomendadísimo, como no lo he leído no os lo puedo recomendar, ya lo haré cuando lo haga, pero Las muertas es una novela deliciosa, que se lee muy bien, tiene partes de humor, tiene partes de intriga, es una novela bastante compleja, ¿no? Pero muy bien llevada y la verdad es que es una de las novelas de escritores latinoamericanos
que más me ha gustado, así que espero que cuando me lea Dos crímenes pues que me pase exactamente lo mismo. Y siguiendo un poco con la literatura mexicana, me he terminado hace poco, vamos, la he leído durante este mes de mayo, lo que llevamos, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Aquí también decir que hay capítulo de Juan Rulfo en Grandes Infelices. Y bueno, no quiero hablar de esta novela porque os hablaré cuando haga ya el resumen de mis lecturas, pero sí que tengo que confesar que llevo unos días que no leo nada porque es de estas novelas que terminas y te quedas como diciendo, vale, ¿y ahora qué hago con mi vida, no? Así que espero reconducirme pronto en este sentido, pero ha sido una pasada. Ya me dijeron que iba a ser un buen viaje y desde luego no me ha defraudado. Y otro de los libros que me he leído gracias al Café de Mendel ha sido El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Este libro ya le di una oportunidad, no me acuerdo muy bien si durante el 2021 o 2022 y no me gustó, no conseguí conectar con el protagonista, pero a base de escuchar a Jan y a José Carlos hablar sobre este libro, que era una maravilla, que era fascinante, que era, bueno, una cosa bárbara, dije, venga, pues le voy a dar una oportunidad. Y gracias a que escucharles a ellos le di la oportunidad, es uno de mis libros favoritos también y que desde que me leí recomiendo porque ya sí en esta segunda vuelta fui capaz de conectar con el personaje. Y la verdad es que fue una pasada lo que cuenta, cómo lo cuenta, los personajes, cómo está escrito, por dónde te lleva, la ambientación, todo. Así que desde aquí también pues es una lectura que recomiendo, que tengáis un poquito de paciencia si al principio no entráis de lleno en la historia, porque al final viene. De hecho, le ha pasado a una compañera mía de trabajo este año, se lo recomendé y al principio estaba como muy descolocada, pero finalmente se ha leído el libro y dice que le ha gustado, que le ha parecido maravilloso y que no tenía nada que ver con lo que ella se esperaba al principio, que también tuvo un poco la misma sensación que yo y era que le costaba pues entrar, ¿no? Por eso os digo que si no lo habéis leído, le deis una oportunidad y aunque os cueste entrar, que tengáis paciencia porque merece mucho la pena. Y ya por último, para ir terminando con el Café de Mendel, deciros que tengo estos dos libros, que es El señor presidente y Tengo miedo torero, que me quiero leer gracias a haber escuchado recomendaciones de estas dos novelas en el Café de Mendel. Este está relacionado con novelas de dictaduras y me gustaría leerlo porque en algún momento pretendo leer también, que va en la misma temática, El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Y tengo Miedo torero de Pedro Lemebel, Jan sobre todo habla muy bien de él. Y nada, no sé de qué va, no sé qué me voy a encontrar aquí, fue mi autorregalo del día del libro, pero al escucharle hablar con tanta vehemencia, pues al final me ha picado el gusanillo, así que ya os contaré qué tal. Y ya por último, el tercer podcast del que os quiero hablar, que lo he descubierto hace poco, como os decía, y aunque he empezado a escuchar los capítulos desde el principio, no estoy al día ni muchísimo menos, es el de Punzadas Sonoras, que lo llevan a cabo Inés y Paula. Y me gusta especialmente porque aunque hablan de libros de literatura, que es lo que yo voy buscando, se basan en explicar conceptos filosóficos y hacerlos como mucho más asequibles a lo que es la población general, que tenemos menos idea de estos temas. Y me parece que lo hacen muy bien, que lo hacen con muchísima ironía, con muchísimo humor negro y la verdad es que me resulta muy divertido y muy gratificante escucharlas cuando van contando cosas. Tienen capítulos que son muy, muy, muy interesantes y bueno, pues ellas van hablando de diferentes lecturas que han hecho para cuando conforman el capítulo del que lo que nos quieren hablar y demás. Y bueno, pues me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que no me da tiempo a anotarlas por el hecho de ir conduciendo, pero sí que me he quedado con dos muy concretas y alguna más tengo por ahí que, bueno, que las iré leyendo próximamente. El primero de ellos, de los libros, es este que tengo aquí, que es el de Fragmentos de un discurso amoroso. Me lo pedí por mi cumpleaños y bueno, como veis me porto tan bien que me lo han regalado, porque en realidad es en este libro en el que se basan ellas para hacer los capítulos, porque Roland Barthes, que es el autor, coge una figura, la describe, él habla de lo que es para él esa palabra en concepto, en relación al amor, y bueno, pues a partir de ahí las chicas van desglosando y, como os digo, van hablando de otras lecturas, etc. Así que todavía no lo he empezado a leer, pero este libro no será de leérmelo de un tirón, sino poquito a poco, porque son, pues como su propio nombre indica, son fragmentos y ya pues os iré contando a ver qué tal.
Y otro libro que quería, a raíz de escuchar a Punzadas y que me han regalado también por mi cumpleaños, es Nubosidad Variable de Carmen Martín Gaite, que Carmen Martín Gaite es una autora que a mí me gusta. Su libro de Caperucita en Manhattan es uno de mis favoritos que me leí ya en el instituto y desde entonces lo he releído varias veces y estaba yo con ganas de volver a leer a la autora. También me gustó mucho Entre visillos y bueno, pues como esto lo han recomendado las chicas de Punzadas, pues me lo pedí. Aquí lo tengo, otra vez más, otro ejemplo de que me portó súper bien y nada, ya os contaré qué tal, porque esto de lo que me llamó la atención cuando las chicas hablaron de este libro es que es una novela epistolar que a mí también me gusta muchísimo el que una novela esté compuesta a base de cartas entre los personajes y bueno, pues no os puedo hablar más porque no lo he leído. Este sí que es bastante gordete y ahora con el tema del estudio pues no me lo voy a leer, este sí que lo voy a dejar para verano seguro y ya os hablaré de él, pero me lo voy a leer, bueno, pues un poco gracias a las chicas de Punzadas. ¿Hay algún libro más por ahí que tengo anotado de recomendaciones de Inés y Paula, de las chicas de Punzadas Sonoras, pero sí que es verdad que esta es más cómoda y no tengo todos los libros apuntados y recogidos o hago el esfuerzo de hacerlo en un momento determinado porque van colgando cosas en su Instagram, con lo cual me es más fácil porque al recurrir al Instagram pues los tengo ahí y voy buscando un poco lo que quiero, ¿no? ¿Hay alguna recomendación más? Como os digo, que son de libros que me gustaría tener. No sé si en algún momento pues los tendré y me los leeré, pero vamos, sí que haré por hacerme con alguno de ellos porque es que las chicas de Punzadas y de las cosas de las que hablan pues me parecen muy interesantes y bueno, pues hacen lecturas que me parecen que están muy bien. Así que ya os iré contando en función de según vaya avanzando con estas recomendaciones de este podcast. Y esto era lo que os quería contar, hablaros de estos 3 podcasts. No sé si vosotros sois oyentes de podcast y si escucháis alguno que podáis recomendarme que tenga que ver con libros y literatura. Estaría encantada de leeros en comentarios porque, bueno, en algún momento imagino que me pondré al día con Punzadas y bueno, pues ir descubriendo cosas nuevas que también me gusta. Así que si tenéis alguna recomendación que hacerme, os leo en comentarios. Y nada, daros las gracias por estar aquí otra semana más y aquí hasta aquí llega el vídeo de hoy. Esto era lo que os quería contar y en principio pues nos vemos el lunes que viene aquí en el lado oscuro. Y nada, pues hasta entonces, que paséis buena semana y leer mucho.